Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos nuevamente. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde. Gracias de verdad, gracias por hacer clic en este espacio. Hoy es viernes 27 de abril del año 2018. Prácticamente ya estamos por finalizar un mes más, amigos cibernautas. Y como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hay varios temas que tratar. Uno de ellos es el que se está manejando en este momento a raíz de la eliminación del fuero. Usted debe de saber que la eliminación del fuero, esta figura que protege a senadores, a diputados, al presidente de la República, pues se ha mal utilizado. Y debe de saber que esta eliminación del fuero que hoy está en la Cámara de Senadores ha atravesado diversos momentos en los que definitivamente no han podido concretarla. Pese a ser un reclamo ciudadano constante, los legisladores han optado por seguir sosteniéndola, toda vez que en ella se escudan en muchos actos ilícitos que cometen. Tal es el caso de aquel funcionario que, siendo digamos secretario de alguna dependencia, se aprovecha del cargo público y comete el delito de desvío de recursos o de peculado o de cualquier otro delito en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente es elegido a un cargo de representación proporcional, un cargo de representación popular, ya sea proporcional o de mayoría, y llega a la Cámara de Diputados y llega a la Cámara de Senadores. Estando ahí, desde luego, se siente protegido porque no habrá forma de que lo lleven ante la justicia así como así, y en muchas ocasiones desde luego es protegido por su propio partido, por la bancada de su propio partido. Tenemos varios casos, le voy a platicar los casos que tenemos, al menos aquí en el estado de Veracruz. En el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se dio el caso de varios funcionarios públicos que le metieron mano al cajón. Se habla del ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, el señor Edgar Espinoso. Se habla de Adolfo Mota, se habla de Vicente Benítez, legislador local, se habla de Juan Manuel Castillo, legislador local también, se habla de Alberto Silva, legislador federal, se habla de Jorge Carballo, se habla de Eric Lagos, legisladores federales, que tuvieron cargos públicos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Y usted debe de saber que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa dejó un enorme endeudamiento. Se habla de más de 50,000 millones de pesos, producto del desvío de recursos. El propio Javier Duarte de Ochoa está en la cárcel siendo investigado por delincuencia organizada. Mucho dinero del que desapareció de las arcas estatales fueron utilizados para adquirir propiedades a través de prestanombres o testaferros, como usted le quiera llamar. Y estos legisladores locales que hoy están en la Cámara del Congreso, los que le acabo de mencionar, todos ellos tuvieron un papel importante en el desvío y en el endeudamiento que hoy Veracruz aún vive. Resulta que estos legisladores, tales como Alberto Silva, como Edgar Espinoso, como Tarek Abdalá, también, que era tesorero
de la Secretaría de Finanzas, gente muy cercana a Fidel Herrera y a Javier Duarte de Ochoa. Todos ellos, los que le acabo de mencionar, todos ellos fueron gente muy cercana a Fidel Herrera Beltrán. De hecho, era el clan de la fidelidad. Este clan de jóvenes que, igual que su ratero mentor, Fidel Herrera Beltrán, llegaron a apoderarse de los recursos públicos. En aquel tiempo, Javier Duarte de Ochoa era secretario de Finanzas, subsecretario y secretario de Finanzas, posteriormente diputado federal y luego gobernador del estado. Y esta misma clase de rateros son los que estuvieron alrededor de Javier Duarte de Ochoa. Para que usted lo sepa. Pero antes de irse, Javier Duarte de Ochoa, antes de pedir licencia, usted lo debe de recordar, en el 2015 se había llevado la elección para diputados federales. Ahí fueron elegidos Tarek Abdalá, Alberto Silva, Eric Lagos, Jorge Carballo, Adolfo Mota, Edgar Espinoso y otros más, como Noemí Guzmán, que fue secretaria de Protección Civil, quien también está señalada por lo de las empresas fantasmas que utilizaron para desviar los recursos sin que dichas empresas prestaran el servicio para lo que fueron contratados o para lo que se les pagó. Bueno, pues el fuero, ese bendito fuero, es el que ha impedido que no solamente ellos, sino otros funcionarios de otros estados no sean llevados ante la justicia porque se escudan en él precisamente. Este fuero, que fue creado en la época de 1913, si no mal recuerdo, cuando Belisario Domínguez se opuso a este dictador o a este sujeto espurio que llegó a la presidencia de la República, que se llama Victoriano Huerta, que es el que, usted lo debe de saber también, asesinó a Francisco I. Madero, si no mal recuerdo, la historia es así, y se apoderó de la presidencia de la República, y a todo aquel que estaba en su contra lo mandaba a matar. Francisco I. Madero era el presidente de la República. Y Victoriano Huerta, pues bueno, era un militar. Se hace del poder de esa manera, asesinando. Y cuando Belisario Domínguez era senador, habló en contra de un presidente espurio, usurpador de la presidencia de la República. Ante ello, Victoriano Huerta lo mandó a matar. Y año con año se recuerda a Belisario Domínguez, este legislador chiapaneco, entregándole la medalla a quien realice alguna labor destacable dentro de los ámbitos de, pues ahora, por ejemplo, hace poco se le entregó, si no mal recuerdo, a un señor, creo que fue de Michoacán o de Guerrero, que salvó, había una manifestación y hubo desmanes y había una gasolinera y le prendieron fuego, creo que fue por lo de los estudiantes de Ayotzinapa, fue posterior a eso, le prendieron fuego a esa gasolinera, se amenazaba con explotar, y este señor heroicamente fue y le cerró las válvulas a la gasolinera donde suministraban este producto, evitando una catástrofe. Pero él pagó caro porque murió en esa cuando ardía en llamas esta gasolinera. Él pagó caro, pagó con su vida este acto heroico. Bueno, a él le entregaron, si no mal recuerdo, usted me corrige si estoy mal, pero se le entregó a él la medalla Belisario Domínguez, y así, por ejemplo, se le ha entregado a algún empresario, pero originalmente era para todo aquel que se destacara
pues en algo que realmente tuviera que ver con la defensa de nuestro país, ¿no? Pero en su inicio el fuero era para proteger la libertad de expresión de un legislador cuando no concordaba con con el trabajo, digámosle así, del presidente de la República. Originalmente el fuero fue concebido precisamente para proteger la libertad de expresión de un legislador y no fuera acusado, perseguido, molestado, coartado en esa libertad que le protegía de hablar de lo que él veía mal o en contra de algún presidente de la República. Originalmente así fue, pero ya posteriormente le he dicho, incluso se le han entregado, si no mal recuerdo, también a algún empresario, ¿no? A alguien de las artes y las letras, a un héroe como el que le acabo de decir. No recuerdo a quién se le entregaron el año pasado o este año, ojalá podamos checarlo, no recuerdo a quién se le entregaron la medalla Belisario Domínguez, pero en sí lo que le quiero decir es que la medalla Belisario Domínguez, el fuero que tenían los legisladores, tenía que ver con la libertad de expresión con la que se condujo Belisario Domínguez en contra de Victoriano Huerta, el gran usurpador de la presidencia de la República, que le costó la vida. Para eso se hizo el fuero. Pero, ya sabe usted, los delincuentes políticos se escudan en ella para no enfrentar a la justicia, solapados por sus cómplices, compañeros de la Cámara de Diputados, que dependiendo de los intereses políticos se mueven para decir sí o decir no. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo a este señor, a Díaz Serrano, que fue senador, usted lo recordará. Usted recordará era director de Pemex. Su nombre no lo recuerdo, pero era Díaz Serrano, fue director de Pemex y pues le quitaron el fuero, estuvo en la cárcel, creo que tuvo que ver con actos de corrupción, si no mal recuerdo. Usted ahí me corrige, que nos busquen por ahí ese dato. Díaz Serrano, en aquella época de Miguel de la Madrid, Jorge Díaz Serrano de Miguel de la Madrid, fue desaforado Jorge Díaz Serrano, pero no recuerdo bien por qué fue. Creo que fue por lo de corrupción que hubo dentro de Pemex o algo así, y fue un fraude en Pemex, sí, más o menos así recuerdo. Pero el caso es de que él, siendo director, posteriormente vino lo de la renovación moral, no sé si usted recordará, y fue, creo que con Miguel de la Madrid, si no mal recuerdo, cuando fue llevado, era senador, lo desaforaron y lo metieron a la cárcel. Jorge Díaz Serrano. Ha habido casos, muy pocos, en los que se le quite el fuero a alguien. Ahí está el caso, si no mal recuerdo, el de René Bejarano, aquel señor, el señor de las ligas, que recibió dinero de este señor, caray, hombre, Ahumada, el señor Ahumada, que recibió dinero de él, y era legislador allá en la Asamblea Legislativa, le quitaron el fuero y también lo metieron a la cárcel. Algún otro caso de diputados, creo que fue el señor Godoy, pariente de Leonel Godoy, que fue gobernador de Michoacán, que llegó escondido en una camioneta, que lo metió Alejandro Encina, se dice,
Posteriormente tuvo que irse porque venía el desafuero y lo podía agarrar la policía. Estuvo metido en problemas de delincuencia organizada. Y de ahí en fuera son muy pocos casos que yo recuerde en la Cámara de Diputados que le hayan quitado a alguien el fuero, que es con el que se ha desempeñado, con el que se desempeña, si no mal recuerdo ahí más o menos es el caso de estos legisladores que hayan sido sometidos a algún juicio de desafuero, o que sí llevan a cabo el juicio de desafuero que lo solicita alguna fiscalía, pero se traba ahí en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Son sujetos a esto, todos, pero ya sabes, se protegen con el fuero. El fuero fue hecho originalmente, repito, para la libertad de expresión y proteger al legislador en lo que él dice o en lo que él habla, pero se ha distorsionado. Los casos que yo le digo tienen que ver con Díaz Serrano, que fue senador de la República, fue acusado o fue sometido a un juicio por un fraude de 5,000 millones de pesos mientras desempeñaba el cargo de director general de Petróleos Mexicanos. Era legislador, fue en 1983, ya era Miguel de la Madrid, ya era presidente de la República, fue sometido a este juicio. Y bueno, yo recuerdo ese caso. Díaz Serrano fue una de la gente de mucho más confianza del expresidente José López Portillo, y bueno, al final terminó siendo víctima de la etapa moralizadora de Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Y así fue un desafuero. El caso de los legisladores veracruzanos como Alberto Silva, Edgar Espinoso. El de Alberto Silva no se pudo llevar a cabo, ni el de Tarek Abdalá. Se supone que ahora pierden el fuero en septiembre, ya inicio del 1 de septiembre, el último día, junio, julio, agosto, septiembre, el último minuto de agosto pierden el fuero, y a ver a dónde se van a ir. Pero son pocos casos que han llegado hasta su final, o que han tenido la voluntad en la Cámara de Diputados o de Senadores de quitarle a alguien el fuero constitucional para someterlo a juicio. Bueno, ese fue el caso de Jorge Díaz Serrano, cuando le quitaron el fuero. Pero en sí el fuero, repito, no fue creado para proteger a delincuentes. Sin embargo, pues para eso se ha utilizado. Y ya le repito, la medalla Belisario Domínguez se le ha entregado a diversos personajes. Por ejemplo, a Julia Carabias en el 2017, esta bióloga que fue secretaria, si no mal recuerdo, de Medio Ambiente también en el sexenio de Ernesto Zedillo. A ella se le entregó la medalla Belisario Domínguez en el 2017 por su labor en materia de divulgación científica y su compromiso con las causas ambientales. Es decir, la medalla Belisario Domínguez se le entrega a diversos personajes en diversos ámbitos que tienen una destacada contribución al mejoramiento de nuestro país o en alguna área específica, amigos cibernautas. Bueno, también hubo otra mujer que recibió la medalla Belisario Domínguez. Ella fue Griselda Álvarez Ponce de León en 1996. Fue la segunda pues que se le entregó a una mujer. Bueno, así está la cosa, pero ahora nos topamos, ya regresando a esto, nos topamos que resulta que José Antonio Meade fue el que propuso o llevó a la Cámara de Diputados esta iniciativa, pero en realidad esta iniciativa en muchas ocasiones se ha discutido sin necesidad de que haya iniciativa la eliminación del fuero constitucional. Pero ahora, como José Antonio Meade es el candidato y el PRI tiene la mayoría ya en el Senado,
tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, pues dijeron, con esto le damos un levantón en las encuestas a José Antonio Meade, vamos a aprobar su iniciativa y a ver cómo nos va. El caso es que tampoco Meade no ha logrado levantar en las encuestas, pero su iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y se fue a la Cámara de Senadores, donde parece ser que está en suspenso la dictaminación de la minuta que elimina el fuero constitucional. Más de 5 horas de debate, las comisiones se declararon en sesión permanente a fin de construir un dictamen que genere consenso, corrigiendo las deficiencias que fueron expuestas por los senadores para que pueda ser aprobado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. ¿Cuándo concluye el periodo ordinario de sesiones? El 30 de abril. El 30 de abril estamos a lunes, amigos cibernautas. Pero en el fondo se dice que el problema es que toca la figura del presidente de la República. Y usted debe de saber que el presidente de la República es inmune a cualquier autoridad que le pueda fincar algún delito. Solamente por traición a la patria, si no mal recuerdo, es una de las causas por la que puede ser sometido a juicio. Pues ahí está. Un senador como Luis Humberto Fernández Fuentes advirtió que el proyecto debía ser analizado a profundidad y con responsabilidad, ya que, dijo, es necesario hacerle algunas mejoras. Indicó que la minuta no contempla la eliminación del fuero para los síndicos, además de que en caso de dejar sin fuero a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habría quien los juzgara. En el mismo sentido, el senador del PRI, José María Tapia, resaltó que su bancada está a favor de eliminar el fuero, pero advirtió que deben tomar una decisión responsable, ya que el proyecto presenta varias inconsistencias, pues que se las hagan, no que las corrijan. El también senador del PRI, Patricio Martínez, anticipó su voto en contra de la minuta, ya que dijo, si bien han existido abusos, no se puede demoler la figura de el fuero. El senador panista Jorge Luis Preciado se pronunció por votar la minuta en sus términos, ya que advirtió, si es devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, corre el riesgo de quedarse en la congeladora. Así que parece ser que la sesión del Pleno continuará hasta el próximo lunes 30 de abril. Pueden ser llamadas en cualquier momento, ¿no? Estas comisiones que están discutiendo o debatiendo esta cuestión de la eliminación del fuero, pues pueden ser llamadas, es decir, fueron llamadas, se cerró la sesión donde se discutía, la sesión del Pleno, pero pueden ser llamados aparte, es decir, antes del cierre del periodo de sesiones. Así que parece ser que todo indica que nuevamente la eliminación del fuero no será tocada porque incluye al presidente de la República. Es algo delicado, amigos cibernautas, lo que le estoy comentando. Pocos casos se han visto del desafuero, porque precisamente los legisladores y cualquier otro funcionario, como el presidente de la República, se escuda precisamente en ello para no enfrentar a la justicia cuando cometen un delito. Así, de este tamaño, quienes viven o piensan seguir protegidos bajo esta figura que les da inmunidad en todo para no ser procesados. Y recuerde usted que también hay que tomar en consideración que el desafuero va a voluntad de los compañeros de quien está siendo sometido o está siendo investigado por alguna autoridad, pero que en estos casos depende
del consenso, depende de la negociación política, y más si es mayoría, pues desde luego no se lo dan, no permiten el desafuero, pero sí tiene que ver mucho la fracción parlamentaria, la bancada, las negociaciones, el acuerdo adentro, para no quitarles la figura a cualquier senador o diputado. Por ello se escudan ahí, pese a que cometieron algún delito de desvío de recursos, de robo, de peculado, o que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, pero simple y sencillamente el fuero los protege. Así las cosas, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos en un momento. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.